Están construidos para tocar el cielo. Iglesias, monasterios, conventos, lugares de piedra fría y silencio absoluto, diseñados por hombres para estar más cerca de Dios. Son faros de fe, levantados para alejar la oscuridad. Pero, ¿qué pasa cuando el lugar sagrado termina encerrando algo? ¿Qué pasa cuando el silencio no está vacío, sino que está esperando? Durante siglos, esas paredes de piedra lo han absorbido todo. No solo las oraciones y los cantos, han absorbido el peso de millones de confesiones, de pecados susurrados en la oscuridad, de miedos desesperados y secretos enterrados. Las piedras no olvidan, y a veces, en la hora más oscura de la noche, cuando el último creyente se ha ido y el último sacerdote ha apagado la vela, esas piedras empiezan a hablar. Hoy no vamos a hablar de fe. Vamos a hablar de lo que pasa cuando la fe se va y solo queda el eco. Vamos a escuchar a los que se quedaron solos en esos pasillos santos y oyeron una respuesta que vino desde la oscuridad. Nuestra primera historia viene de Oaxaca, México, de un convento de clausura donde el voto de silencio es sagrado. Pero algo decidió romperlo. Mi nombre es Ana, y desde hace 6 meses soy la hermana Ana. Cuando decidí entrar en la Orden de las Clarisas Descalzas, mi familia pensó que estaba loca. Dejar el mundo, el ruido, el celular, para vivir en clausura. Pero yo buscaba paz, anhelaba el silencio. El convento de Santa María de los Ángeles en Oaxaca tiene 300 años. Las paredes son de piedra, de casi 1 metro de grosor. Nuestra vida se rige por la campana. Nos levantamos a las 3 de la mañana para la vigilia. Nuestros días son oración, trabajo, silencio. Yo amaba el silencio. Amaba el sonido de mis pasos en el pasillo de piedra, el sonido de mi respiración en mi pequeño cuarto, al que llamamos celda. Pensaba que el silencio era paz, hasta hace 3 semanas. Fue entonces cuando descubrí que el silencio aquí no está vacío. La campana aún no había sonado. Eran las 3:03 de la mañana. Lo sé con exactitud porque miré mi pequeño reloj digital, el único pecado moderno que la Madre Superiora nos permite. Lo escuché, un coro. No era el radio de algún coche afuera. El convento está rodeado por muros altos. No era un sueño. Estaba completamente despierta. Era un canto gregoriano. Decenas de voces. Mujeres, cantando en latín. Era la melodía más hermosa y triste que había escuchado. Pero sonaba apagada. Como si viniera desde muy lejos o bajo muchas mantas. Mi primer pensamiento fue: estoy tarde. Las hermanas empezaron la vigilia sin mí. Salté de mi cama dura. El piso de piedra estaba helado, como siempre. Me puse el hábito a toda prisa y corrí por el pasillo oscuro. Llegué a la capilla, empujé la puerta pesada de roble. Vacía, silencio absoluto. Solo la pequeña luz roja del sagrario brillaba en el altar oscuro. No había nadie. Me quedé ahí, confundida. El canto se había detenido en el segundo exacto en que salí de mi celda. ¿Hermana Ana? Me volteé. Era la hermana Lucía, la más vieja de nosotras, 90 años de pura devoción. Estaba en la puerta de su celda, mirándome. ¿Qué haces despierta antes de que suene la campana, niña? Yo escuché el coro, hermana. Pensé que llegaba tarde. Sus ojos, que parecían nublados, de repente se aclararon, fríos. No hay coro, dijo, con una voz más dura que la piedra. Aquí solo hay silencio. Vuelve a tu celda y reza. Reza para que el silencio siga. Cerró la puerta. Volví a mi cuarto temblando. ¿Qué había sido eso? La noche siguiente no dormí. Me senté en la cama mirando el reloj. 3:02. 3:03. Empezó. El mismo coro. El mismo canto triste. Apagado. No salí del cuarto. Me quedé paralizada escuchando. ¿De dónde venía? Me concentré. No venía de la ventana. No venía del pasillo. Venía de abajo. Venía desde debajo de mi piso de piedra.
A la mañana siguiente, en la biblioteca, le pregunté a la hermana Lucía, fingiendo curiosidad histórica. «Hermana, ¿qué hay debajo de nuestro dormitorio? ¿Qué hay debajo de nuestras celdas?» Me miró por un largo rato. «¿Por qué preguntas?» «La piedra es tan fría», mentí. «Parece que hay un sótano». «No es un sótano», dijo, dándose vuelta hacia un libro antiguo. «Es la cripta original. Es donde están enterradas las fundadoras del convento. Fue sellada en 1750. Ahora deja de hacer preguntas tontas. Ve a barrer el claustro». La cripta, sellada. Esa noche sabía lo que tenía que hacer. Esperé. El reloj marcó las 3. El aire se volvió pesado. Y el canto empezó. Hermoso, apagado, saliendo desde el fondo de la tierra. Me levanté, pero no fui hacia la puerta. Me arrodillé. El piso de piedra estaba tan frío que quemaba mis rodillas. Con la mano temblando presioné mi oído contra la losa más suelta, junto a mi cama. Al principio solo era vibración y sonido apagado. Cerré los ojos. «Por favor, Dios, muéstrame». Y entonces el sonido cambió, como si hubiera sintonizado una estación de radio. El sonido apagado desapareció y de pronto el coro estaba... Claro, estaba en mi oído. Eran decenas de voces, cantando en un latín que apenas reconocía. Era furioso y triste, y venía desde debajo de mí. Iba a apartar el oído, con miedo. Pero entonces el canto se detuvo. Un silencio repentino, más aterrador que el ruido. Contuve la respiración, y viniendo desde la piedra directo a mi cráneo, una sola voz femenina susurró, tan cerca que sentí el aliento frío. No susurró en latín, susurró en español. «Ana», grité. Caí hacia atrás, golpeé la cabeza contra la pared. La campana de la vigilia comenzó a sonar fuerte, apagando mi grito. Y el coro allá abajo volvió. Pero ya no estaban cantando el himno en latín. Estaban cantando mi nombre. «Ana, Ana, Ana». Me mudé a la enfermería esa misma mañana. Le dije a la madre superiora que la humedad de mi celda me estaba causando neumonía, que no podía respirar. Me dejaron quedarme. Duermo en el pasillo si es necesario. No vuelvo a esa celda. No sé qué quieren. Las monjas muertas en la cripta. No sé por qué me llaman. Pero sé una cosa. Vine aquí buscando el silencio, y descubrí que el silencio está lleno de voces, y están esperando. El canto de Oaxaca se detuvo, pero las piedras siguen llamando. Parecen guardar los ecos de quienes estuvieron ahí antes, pero a veces, la advertencia no viene de lo que está enterrado, sino de lo que cuelga en la pared, a la vista de todos. En Bogotá, un sacerdote descubrió que la madera y el metal pueden tener más conciencia que los hombres que se arrodillan frente a ellos. Continuamos. Mi nombre es Miguel. Soy sacerdote desde hace 40 años. Y 40 años dentro de un confesionario hacen dos cosas con un hombre. Le destruyen las rodillas y las ilusiones. He escuchado de todo: asesinato, robo, traición. Pero el peor pecado para mí no es el acto, es la mentira. La mentira que la persona me dice a mí, a sí misma y a Dios, creyendo que puede engañarnos. Mi parroquia, Santa Teresita en Bogotá, es vieja. El confesionario es una caja de madera oscura, sofocante, que huele a polvo y culpa, y frente a él, al otro lado de la pequeña capilla lateral, está él, un crucifijo. Es enorme, casi 2 metros de alto, tallado en madera oscura, con un Cristo de bronce. Lleva ahí 100 años, colgado de un solo clavo grueso de hierro. Nunca le presté mucha atención, era solo parte de la decoración. Hasta hace unos meses, empecé a notar cosas. Una mañana de martes entré a la capilla y el crucifijo estaba torcido, ligeramente inclinado hacia la izquierda. Vibración de los buses en la calle, pensé, o un temblor leve. Tomé una escalera, subí y lo enderecé. Aquello pesa 1 tonelada. Era raro.
El clavo parecía firme. La semana siguiente, lo mismo. Torcido, hacia la izquierda. Empecé a pensar que era uno de los monaguillos, haciendo una broma pesada. Hasta la tarde del jueves. Estaba en el confesionario. Silencio. Del otro lado de la rejilla un hombre que conocía bien, un político local, un hombre que donaba mucho dinero a la iglesia y hablaba de valores familiares en la televisión. Estaba confesando avaricia, pero estaba mintiendo. Contaba una historia enredada sobre un regalo de negocios cuando yo sabía, por otras confesiones en la comunidad, que había sido un soborno descarado para cerrar un hospital infantil. Estaba a punto de interrumpirlo para recordarle que Dios no es ingenuo, pero escuché un sonido, un chirrido fuerte, madera vieja contra metal. Miré a través de la rejilla del confesionario hacia el otro lado de la capilla. El crucifijo, ante mis ojos, empezó a girar, lentamente, centímetro a centímetro, girando sobre el clavo. El político seguía mintiendo, su voz era un zumbido en mis oídos, pero mis ojos estaban fijos en el Cristo de bronce. Giró, giró, hasta que la figura de Cristo quedó completamente de espaldas al altar, de espaldas a mí, de espaldas al hombre que mentía. Como si ya no pudiera soportar escucharlo, como si dijera, me niego a ver esto. El chirrido se detuvo. El hombre terminó su confesión. Perdóneme, Padre, porque he pecado. Guardé silencio un largo rato. Miraba el crucifijo, vuelto de espaldas. Hijo, dije al fin, con la voz ronca. Dios puede perdonarte, pero parece que el hijo no quiere ni verte. Intenta de nuevo, pero esta vez di la verdad. El hombre tartamudeó y salió corriendo del confesionario. Desde entonces, uso el crucifijo. Es mi detector de mentiras. Cuando tengo dudas, miro por encima del hombro del pecador. Si la madera empieza a crujir, sé que estoy escuchando una actuación. Y te digo algo. Últimamente, en esa capilla, Cristo pasa más tiempo mirando la pared que mirándonos a nosotros. En Bogotá el crucifijo da la espalda a la mentira, pero en Quito, Ecuador, una estatua no da la espalda. Mira, y llora, y cuando llora, el pueblo sabe que alguien está a punto de morir. Mi nombre es Javier, no soy sacerdote, soy el sacristán. ¿Y qué es un sacristán? Es el que limpia. Quito el polvo de los santos, cambio las flores marchitas y barro el piso de la iglesia de Nuestra Señora de la Roca, en mi pueblo, cerca de Quito. Llevo 40 años haciendo esto, y por 40 años he cuidado de ella. Tenemos muchos santos, pero solo uno importa. Santa Lucía. Nuestra estatua no es bonita. Es antigua, quizás del siglo XVII. Es de madera, y la pintura está toda resquebrajada. Ella sostiene un pequeño plato y en ese plato están sus ojos como manda su leyenda. Pero la estatua tiene sus propios ojos, pintados, y son ellos los que vigilan. Mi abuela me decía, Javier, nunca le des la espalda a Lucía, y si un día la ves llorar, reza. Reza por quien va a morir. Yo pensaba que eran cuentos de viejas, para asustar niños. Ya había visto la estatua llorar antes. En días de lluvia fuerte, el goteo del techo caía justo sobre ella. Agua limpia. Hasta hace 3 semanas. Don Héctor, el hombre más rico del pueblo, enfermó. Y don Héctor era un hombre malo. Robó tierras. Dejó a gente en la miseria. Nadie lo quería. Cuando enfermó, bueno, digamos que nadie encendió velas por él. Llegué a la iglesia el lunes, 6 de la mañana. El aire estaba seco, frío. No llovía desde hacía días. Fui a limpiar el altar de Santa Lucía, como siempre, y lo olí. No era olor a flor ni a incienso. Era olor a brea, a asfalto caliente. Levanté mi linterna, y mi corazón se detuvo. La estatua estaba llorando, pero no era agua. De los ojos pintados, agrietados, corrían 2 líneas gruesas de una sustancia negra, como aceite, como brea. Las lágrimas negras bajaban por su rostro de madera,
por su cuello y caían sobre el altar de mármol blanco. Gota, gota, toqué. La sustancia era pegajosa, caliente, y olía a azufre. Salí corriendo. Ni siquiera abrí la iglesia. Corrí hasta la plaza. «Está llorando», grité. «Santa Lucía está llorando negro». Nadie se rió de mí. En media hora, todo el pueblo estaba en la puerta de la iglesia mirando. El padre intentó decir que era una reacción química de la pintura vieja. Nadie le creyó. Don Héctor murió esa misma tarde. Dicen que gritó por horas, diciendo que su cuarto se estaba incendiando. Tratamos de limpiar el altar, pero la brea, las lágrimas negras, no se quitan. Mancharon el mármol blanco para siempre. Ahora voy cada mañana con miedo. Ya no la miro a la cara, miro al suelo, solo miro el altar y rezo para que el mármol siga blanco. Las estatuas lloran lágrimas de advertencia y los crucifijos le dan la espalda a la mentira. Son señales externas, dejadas para los vivos. Pero, ¿qué pasa cuando la advertencia no viene de fuera? ¿Qué pasa cuando viene de dentro? Del único lugar del que no se puede escapar, la propia mente. Continuemos. Dejamos los pueblos y vamos hacia el aislamiento absoluto de un monasterio en Córdoba, Argentina. Tiago, un joven novicio, buscaba paz. Pero descubrió que los sueños en ese lugar no son un descanso, son una visita. Mi nombre es Tiago, y tenía 22 años. Allá afuera, en el mundo, lo tenía todo. Fiestas, amigos, la universidad. Y aún así, estaba vacío. Hueco. Sentía un ruido constante en mi cabeza. Vine al monasterio de la Silenciosa, en las sierras de Córdoba, para encontrar silencio. Quería ser monje. No sabía nada sobre la vida monástica. Pensaba que era solo leer libros viejos y rezar. No estaba preparado para el silencio. Un silencio que pesa. Un silencio que tiene más de 400 años. El monasterio está hecho de piedra helada y vivimos bajo la regla. Nuestras vidas son una rutina inmutable. Levantarse a las 4, rezar, trabajar, rezar, comer en silencio, rezar, dormir. Los otros monjes eran amables, pero distantes. Eran hombres que ya habían hecho las paces con el mundo. Yo era el único novicio, el único extraño. Llevaba 3 meses ahí. La soledad era aplastante. El silencio empezaba a hacer efecto. El ruido en mi cabeza estaba desapareciendo. Y entonces, el espacio vacío se llenó. El primer sueño llegó un martes. No fue un sueño común. Fue lúcido, más real que el día. Estaba en el claustro, el patio interno cuadrado. Era de noche, la luna llena, y las sombras de las columnas de piedra se extendían por el suelo. Yo caminaba, y escuché el sonido de sandalias sobre la piedra. Detrás de mí, me detuve. El sonido se detuvo. Caminé. El sonido caminó. Me di la vuelta. Había un grupo de monjes parados en la sombra del corredor, al otro lado del patio. Unos 5 o 6. Llevaban las capuchas marrones, igual que nosotros. No podía ver sus rostros. Solo me observaban. Desperté empapado en sudor frío. El corazón me latía con fuerza. Solo era un sueño. Ansiedad. La noche siguiente, el sueño regresó. El mismo lugar, el claustro, la luna, el sonido de sandalias sobre la piedra. Esta vez no me volteé. Seguí caminando, fingiendo no escuchar. Pero sabía que estaban ahí. Podía sentirlos. Es solo un sueño, dije, dentro del sueño. No es real. Y escuché que uno de ellos se rió. Un sonido seco, como hojas al romperse. Me detuve y me di la vuelta. Ya no estaban al otro lado del patio. Estaban más cerca, a solo unos metros, parados en fila, inmóviles, y esta vez pude ver sus rostros. Ojalá no los hubiera visto. Eran rostros pálidos, casi grises, arrugados, pero no por la edad, por la rabia. Los ojos hundidos, oscuros, y me miraban con una
decepción, una rabia fría. Desperté gritando. No le conté a nadie. ¿Qué le iba a decir al abad? Estoy soñando con monjes enojados. Me mandaría a limpiar el huerto por un mes. Estaba agotado, tenía miedo de dormir. El silencio del día, que antes era paz, ahora era solo la espera. La espera de la noche. El sueño continuó. Cada noche. Y cada noche estaban más cerca. En el quinto sueño estaban a un brazo de distancia. Podía olerlos. Olían a tierra húmeda, a moho, a algo podrido. Uno de ellos, el más alto, levantó la mano y me señaló con el dedo. No dijo nada, pero abrió la boca y vi que no tenía dientes. Desperté en el suelo de mi cuarto temblando. Me había caído de la cama. Ya no podía más. Iba a rendirme. Iba a hacer mis maletas y volver al ruido del mundo. A la mañana siguiente fui a buscar al abad, Don Anselmo, para decirle que me iba. Don Anselmo era un hombre que parecía hecho de la misma piedra del monasterio, viejo, callado, y con ojos que lo veían todo. Lo encontré en la capilla. Estaba rezando. Padre abad. Empecé, con la voz temblando. Me interrumpió, sin voltearse. ¿No estás durmiendo, Tiago? No era una pregunta. No, padre. He tenido sueños malos. Se levantó, despacio. Lo sé, le pasa a todos los novicios. ¿Qué? ¿Ustedes también sueñan con ellos? Me miró. Ellos te ponen a prueba. Ven si eres digno de unirte al silencio. Si huyes, fracasas. ¿Huir? Padre, son horribles. Sus rostros. ¿Rostros? Preguntó sorprendido. Qué interesante. Rara vez muestran los rostros. Me observó. Parece que tienen un interés especial en ti. Hizo un gesto. Ven conmigo. Me llevó fuera de la capilla por un pasillo que nunca había usado. Tomó una llave enorme de hierro, del tamaño de mi mano, y abrió una puerta de madera gruesa, cubierta de polvo. La biblioteca antigua, dijo. Nadie entra aquí. Los libros son demasiado frágiles, pero creo que necesitas ver algo. El olor a papel y polvo me golpeó. Era una sala enorme, circular, con libros hasta el techo. El sol entraba por una claraboya, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. ¿Qué? Empecé. Silencio, dijo. Mira. Me llevó hasta la pared opuesta. Estaba cubierta por un paño grueso. Hoy te asignaron limpiar aquí, dijo. Empieza por esta pared. Me dio un balde, un trapo, y se fue. Cerró la puerta con llave desde afuera. Estaba encerrado, no tenía opción. Mojé el trapo en el balde. Empecé a limpiar la pared. No era una pared, era una pintura, un fresco, cubierto por décadas de mugre. Limpié, y los colores comenzaron a aparecer. Era una pintura de la fundación del monasterio. Mostraba a un grupo de monjes de pie, en el claustro. Limpié el primer rostro, pálido, arrugado, con ojos hundidos y furiosos. Me detuve. La sangre se me heló. Reconocí ese rostro. Era el que me había señalado en el sueño. Temblando limpié el segundo rostro, y el tercero, y el cuarto. Estaban todos ahí. Los 5 monjes de mis sueños. Eran los padres fundadores. Los primeros monjes que construyeron ese lugar, hace 400 años. Caí sentado en el suelo, el trapo sucio en la mano. Respiraba el polvo de los siglos, mirando los rostros que me habían atormentado cada noche. La puerta chirrió. El abad entró, miró el fresco limpio. Luego me miró, tirado en el suelo. «Ah, bien», dijo con una ligera sonrisa, la primera que le veía. «Veo que por fin conociste a tus hermanos». No me fui. Ya pasó un año. Aún sueño con ellos. Pero ya no da miedo. Ya no están enojados. Ahora, cuando camino por el claustro en mi sueño, ellos caminan a mi lado, en silencio. No sé si me estoy volviendo loco, o si por fin fui aceptado, o si, tal vez, solo estaban esperando que reconociera el rostro de mis verdaderos dueños.
Los monjes de Córdoba están atrapados en la pintura y en los sueños, guardianes eternos de su propio silencio. Pero en Lima, Perú, las presencias no necesitan sueños, no se esconden en bibliotecas, prefieren los bancos de la iglesia y esperan, pacientemente, la primera misa de la mañana. Continuemos. Mi nombre es Rosa. Tengo 78 años y voy a misa todos los días de mi vida. Me gusta la misa de las 6 de la mañana, en la Basílica del Rosario. Me gusta por una razón sencilla: Dios y yo. A las 6 de la mañana, la iglesia está vacía. Hace frío. El sol apenas ha salido. Es el momento en que puedo rezar en paz. Generalmente solo estamos el padre Salas, que está casi tan viejo como la iglesia, y quizá doña Carmen, la de la panadería. Es mi momento de silencio. Pero desde hace unos meses, el silencio empezó a sentirse lleno. Siempre me siento en el mismo lugar, tercer banco, lado izquierdo, y empecé a sentirlo, ese escalofrío en la nuca, esa sensación clara e imposible de negar, de que alguien estaba sentado en el banco detrás de mí. Por supuesto, volteaba, vacío, la iglesia entera vacía, extendiéndose en la penumbra hasta la puerta. Son los ángeles, Rosita, me decía. Son los ángeles que vienen a rezar. Era un pensamiento reconfortante. Me equivocaba. No eran ángeles. El martes pasado llegué tarde. Mi despertador no sonó. Me levanté en pánico. Me vestí deprisa y llegué a la basílica a las 6:15. Crucé la plaza corriendo. Subí las escaleras y empujé la puerta de madera pesada. El padre Salas ya estaba en el altar, a la mitad de la homilía. Pero me detuve en la puerta. El corazón se me detuvo. La iglesia estaba llena, llena, cada banco ocupado. Decenas, quizás cientos de personas, todas de espaldas a mí, mirando al altar. Nadie se movía, nadie tosía. Un silencio de tumba a pesar de la multitud. Parpadeé. Dios mío, ¿es un día festivo? ¿Lo olvidé? Y en el mismo segundo en que parpadeé, desaparecieron. La iglesia estaba como siempre, vacía. El padre Salas en el altar, doña Carmen en el primer banco. Nadie más. Me llevé la mano al pecho. Estoy teniendo un derrame, eso es. El médico lo dijo. Me froté los ojos con fuerza. Volví a abrirlos. Vacío. Solté un suspiro de alivio. Cosas de la edad. Empecé a caminar por el pasillo central, hacia mi banco, pero no podía dejar de mirar los bancos vacíos. Pasé la mano sobre la madera y lo sentí. El banco estaba tibio, como si alguien acabara de levantarse. Me detuve a la mitad del pasillo, y por la rendija entre mis dedos volví a mirar. Ahí estaban. No veía la iglesia llena, veía sombras, siluetas oscuras, arrodilladas. No estaban sentadas, estaban todas arrodilladas en cada banco, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, despacio, rezando. No veía rostros, pero sí las formas. Hombres, mujeres, todos en un silencio profundo. Yo estaba en medio de ellos. No grité, no corrí. Estoy demasiado vieja para correr. Solo caminé temblando hasta mi banco. Me senté. Podía sentir la silueta arrodillada a mi lado. Podía sentir el frío que emanaba de ella. Cerré los ojos. El padre Salas dijo, «Amén». Abrí los ojos. Vacío. El calor había desaparecido. Aún voy a la misa de las 6. Aún me siento en el tercer banco. Pero ahora hago lo mismo que ellos. Entro, me siento y cierro los ojos. No los abro hasta que el padre dice, «Vayan en paz». No sé quiénes son, pero si llevan tanto tiempo rezando, ¿quién soy yo para interrumpirlos? Solo me uno a ellos en la oscuridad. Las sombras de Lima son silenciosas. Solo rezan en la oscuridad, esperando que alguien se una a ellas. Pero el fantasma de una iglesia en Honduras no quiere compañía. Solo quiere ser escuchado. Es puntual. Y tiene una historia que contar. Una historia marcada por el fuego. Mi nombre no importa.
Soy periodista. Escribo historias de color para un periódico en San Pedro Sula. Básicamente, leyendas urbanas, folclore, cosas que la gente disfruta leer los domingos. Mi editor me envió a las ruinas de la iglesia quemada de Santa Clara. La historia es buena, lo admito. La iglesia, construida por los españoles en el siglo XVIII, se incendió el 15 de marzo de 1950. Una tragedia. Fue durante una boda. La novia, el novio, las familias. 12 personas murieron calcinadas ahí dentro cuando el techo de madera se derrumbó. Lo único que sobrevivió fue la torre del campanario, hecha de piedra sólida. La leyenda local dice que cada 15 de marzo, exactamente a la medianoche, la campana suena. 12 campanadas, una por cada alma. Fui ahí para desmentirlo. Llegué a las 10 de la noche del 14 de marzo. Daba miedo. Las ruinas bajo la luna parecían los huesos de un animal gigante. Armé mi equipo, una cámara digital y una grabadora de audio de alta sensibilidad. Subí a la torre. Fue difícil. Y vi la campana. La leyenda ya tenía un hueco. La campana seguía ahí, sí, pero estaba destruida. El fuego había sido tan intenso que el bronce se derritió parcialmente. Estaba rajada de arriba a abajo y fundida con la viga de madera quemada. El badajo ya no existía. Era un pedazo de metal muerto, me reí. Misterio resuelto. Pero ya estaba ahí, así que decidí esperar. Medianoche. Nada. La 1. Viento. Las 2. Grillos. A las 4 de la mañana estaba congelándome y sintiéndome un idiota. El sol iba a salir en una hora. La leyenda era una farsa. La campana no iba a sonar. Empecé a guardar mi equipo. La grabadora seguía encendida. Bajaba por la escalera de piedra murmurando cuando lo escuché. Dong. Me detuve. No era una campana. No era un sonido claro de iglesia. Era un sonido muerto. Un sonido roto. Como si golpearan una olla de hierro gigante con un martillo. Un pa sordo sin eco. Dong. El corazón se me subió a la garganta. Miré hacia arriba. La campana seguía inmóvil, como antes. Dong. Eran las 3 de la mañana, pero el sonido era real. Encendí la linterna de la cámara y apunté a la campana. Dong. 4. La campana no se movía, pero el sonido venía de dentro de ella. Dong. 5. Dong. 6. Dong. 7. Temblaba, pero sostenía la grabadora en el aire, como si fuera un arma. Dong. 8. Dong. 9. Dong. 10. Dong. 11. Contuve el aliento, esperé. Dong. 12. Y luego, silencio. Un silencio tan pesado como las campanadas. Bajé corriendo esas escaleras. Me subí al carro y manejé hasta la ciudad como loco. Al día siguiente, en la oficina, estaba eufórico. Tenía la prueba, la grabación. Llamé a mi editor. No vas a creer esto. Me puse los audífonos. Presioné play. Se escuchaba perfecto. Mis pasos. El viento. Mis quejas. Y luego, dong, 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 12 veces. Claras como el día. Sonreí. Le pasé los audífonos a mi editor. Escucha esto. Los puso. Escuchó. Y me miró aburrido. ¿Escuchar qué, chico? ¿El viento? ¿Los grillos? ¿Pasaste la noche entera y solo grabaste estática? Le quité los audífonos. Me los puse otra vez. Presioné play. Solo estática. Un zumbido fuerte. El sonido de las campanadas. Había desaparecido. Lo intenté en otra computadora, en mi celular. Solo estática. No escribí la nota. ¿Qué iba a decir? Aún tengo el archivo. Lo escucho una vez al mes. A veces, las campanadas están ahí, claras. La mayoría de las veces solo hay ruido. No sé qué es peor, el sonido de la campana muerta o el hecho de que parece que solo a mí se me permite escucharla. Una campana rompió el silencio en Honduras, un eco fantasma de una tragedia marcada por el fuego. Pero en El Salvador, el mensaje no vino del sonido del metal, vino del fuego callado, el fuego que arde en cientos de velas votivas, donde los fieles dejan sus esperanzas y sus miedos más profundos. Continuemos.
El padre Esteban es un sacerdote joven, y como todo sacerdote joven, su trabajo es hacer lo que los mayores ya no quieren hacer. Descubrió que su tarea más humilde era, en realidad, el confesionario más honesto de la iglesia. Mi nombre es Esteban, tengo 29 años, y ser el cura más joven de la parroquia de San Jorge, en San Salvador, significa que me tocan todas las tareas que nadie quiere. El padre Ramírez, el párroco, se encarga de los grandes sermones. Yo limpio la cera. En serio, mi trabajo principal, además de la misa de las 7 de la mañana, a la que casi nadie va, es cuidar el velario. El velario es ese soporte de metal, lleno de arena, donde los fieles encienden sus velas votivas. Se consumen, se derriten, y la cera se acumula. Forma charcos amorfos de parafina roja, blanca y azul. Mi trabajo, todos los santos días, es ir con una espátula de metal y raspar. Limpiar los vasos de vidrio manchados de hollín. Es un trabajo caliente, pegajoso y sin gloria. Yo lo hacía en automático. Raspaba, tiraba sin mirar, hasta que empecé a notar los patrones. ¿Sabes cuando ves figuras en las nubes? Pareidolia. El cerebro humano está hecho para encontrar formas, aunque no existan. Eso me repetía a mí mismo. Raspé una mancha grande de cera roja endurecida. Y no era una mancha. Tenía claramente la forma de una letra A. Me reí solo. Ok, Esteban, necesitas vacaciones. Al día siguiente, una mancha de cera blanca, cerca del centro. Se había secado con forma de una M. Limpié rápido. El aire acondicionado, pensé. Debe ser una corriente rara que hace que la llama se incline y derrita la cera de manera extraña. Lógico. Pero los patrones siguieron, y se volvieron más claros. Una semana después ya no era una letra. Era una palabra. No quería creerlo, pero la vi. La cera de 3 velas distintas se había fundido en una sola mancha, y los bordes habían secado con forma de A y U de A. Ayuda. Raspé con tanta fuerza que mi espátula golpeó el metal e hizo un sonido que retumbó por toda la iglesia vacía. Tiré los pedazos al bote de basura como si estuvieran malditos. Estoy viendo cosas, dije en voz alta. Estoy viendo cosas. Traté de ignorarlo. Durante un mes limpié el velario casi con los ojos cerrados. Solo raspaba rápido y tiraba todo. Hasta la mañana de ayer. Ayer fue cuando vino doña Isabela. Doña Isabela. Me parte el alma. Una señora bajita, de unos 60 años, pero que parece de 90. Su rostro es un mapa de tristeza. Sé que su marido es un hombre cruel, un borracho. Toda la comunidad lo sabe, pero nadie hace nada. Ella viene todas las mañanas, enciende su vela, reza 1 hora y se va. Pero ayer estaba peor. Tenía un moretón fresco, morado en la mejilla que intentaba cubrir con un pañuelo. Le temblaban tanto las manos que no podía encender el fósforo. Me acerqué. Doña Isabela, permítame. Encendí el fósforo y prendí su vela blanca. Ella me miró, y sus ojos, nunca voy a olvidar esos ojos. Eran un pozo de desesperación. No dijo gracias. Solo se volvió hacia la vela, se arrodilló en el reclinatorio y empezó a llorar. No un llanto fuerte, un llanto silencioso que hacía temblar todo su cuerpo. Me fui. No podía verla así. Fui a la sacristía y recé con rabia, lo cual, lo sé, no es muy cristiano. Cuando regresé, 1 hora después, la iglesia estaba vacía. Doña Isabela ya se había ido. Fui al velario para apagar las llamas antes de cerrar para el almuerzo. Su vela, la blanca, se había consumido por completo. Demasiado rápido. Pero la cera, sentí un escalofrío. La cera no estaba en el soporte de metal. Su vela se había derretido tan rápido con tanto calor que la cera había caído por un costado, como una cascada, y goteado hasta el suelo de piedra antigua. Había formado un charco junto al reclinatorio donde ella se arrodilló. Me agaché para limpiar.
Esperaba una forma irregular. No lo era. La cera blanca se había secado sobre la piedra fría y había formado palabras. Caí de rodillas. No estaba imaginando cosas. No era pareidolia. Eran letras en relieve, perfectas, como si un escultor las hubiera tallado. No era español. Era el latín que estudié en el seminario. Un latín clásico, antiguo, que ni siquiera usamos en las misas más solemnes. Pasé el dedo sobre las letras de cera. Estaban duras como roca. Líbranos a malo, líbranos del mal. Y a un lado, donde cayó la última gota, 2 palabras más. Exaudime, escúchame. Me quedé ahí, arrodillado en el suelo de la iglesia no sé cuánto tiempo. No raspé la cera, no pude hacerlo. ¿Qué hago? ¿Qué hace un sacerdote cuando descubre que las velas responden las oraciones? Cuando descubre que la desesperación de una mujer fue tan profunda que se escribió en el suelo de la casa de Dios. Sigo mirándolas. Estoy sentado en una banca ahora. El sol se está poniendo. Sé lo que tengo que hacer. No voy a raspar, no voy a limpiar. Mañana, cuando el padre Ramírez me pregunte por qué no limpié el piso, se lo voy a mostrar. Le voy a mostrar lo que el verdadero confesionario de esta iglesia está diciendo. No sé si es un milagro o una maldición, pero es una respuesta. Y tengo miedo. Tengo mucho miedo de que otras oraciones van a empezar a ser respondidas. Las velas gritan en latín, registrando la desesperación de una mujer. La cera se volvió testigo, pero en Chile, en lo alto de los Andes, el pedido de auxilio no fue escrito en cera ni escuchado en oración. Quedó grabado para siempre, en el vidrio, y solo se descubrió años después. Continuemos. Mi nombre es Madre Elena. Dirijo el convento de Nuestra Señora de las Nieves desde hace 30 años. Nuestro hogar está en lo alto de los Andes. Aquí, el mundo está hecho de piedra, viento y silencio. Cuando una joven elige esta vida, debe ser fuerte. El aislamiento no es para todos. La hermana Clara no era fuerte. Era joven, llena de dudas. Llegó en primavera, y cuando cayó el primer invierno fuerte, vi el miedo en sus ojos. La nieve, aquí, no es bonita. Es una prisión blanca. Hace 5 años, en junio, tuvimos la peor nevada en décadas. Quedamos incomunicadas por 3 semanas, y en medio de la tormenta, la hermana Clara desapareció. Así, sin más, desapareció. Cuando la nieve bajó, buscamos. La policía vino. No había huellas. La puerta principal estaba cerrada por dentro. La conclusión fue obvia. No aguantó. Seguramente tuvo una crisis. Encontró una salida por la cocina y huyó. Rezamos por ella. Rezamos para que encontrara paz donde fuera que estuviera. Asumimos que había muerto congelada, tratando de regresar a un mundo que ya no entendía. El tiempo pasó. 5 años. La nieve vino y se fue. La semana pasada contratamos un grupo de restauradores de la capital. La capilla tiene vitrales del siglo XIX y el tiempo y la contaminación los habían dejado casi negros. Montaron andamios afuera, muy altos, justo debajo de la torre. Un joven llamado Miguel estaba haciendo la limpieza, un trabajo minucioso. Bajó al final del día. Estaba pálido, pálido como la nieve de afuera. No dijo nada. Solo me extendió su celular. «Madre», dijo con la voz temblando. Estaba allá arriba, limpiando el panel de San Francisco. El vidrio está muy desgastado, pero... vi esto. Me mostró una foto. Era un acercamiento del vidrio azul en la esquina inferior. El vidrio estaba sucio, pero en la parte que él había limpiado, había marcas, arañazos, como si alguien, con una piedra o con una uña, hubiera rayado el vidrio, formando un nombre, CLARA. No entendí. ¿Será la firma del artista? Miguel negó con la cabeza. Tragó saliva. Madre, las marcas están del lado de afuera del vidrio, no del lado de adentro. Lo miré, y el miedo me golpeó.
El vitral está a 15 metros de altura. No hay balcón. Nadie puede estar ahí, a menos que esté en el andamio que él armó, o a menos que haya estado tratando de entrar. Ella no escapó por la cocina. Debió haber subido a la torre, tal vez para ver la tormenta. La puerta de la torre debió cerrarse, dejándola afuera, en el pequeño borde de piedra, en medio de la nevada, 15 metros sobre el suelo. La imagino, congelándose, gritando, pero el viento era más fuerte, golpeando el vidrio grueso que nadie podía oír. Y al final, desesperada, raspando su propio nombre en el vidrio con una piedra o con las uñas, rezando para que alguien, algún día, mirara hacia arriba. Nunca encontramos el cuerpo, pero ahora sabemos que nunca huyó, solo no pudo volver a entrar. Su nombre quedó en el vidrio, un testamento final de su desesperación. Pero en Buenos Aires el eco que quedó no es de tristeza, es de burla, y elige el momento más sagrado de la misa para hacerse oír. Mi nombre es Matías, soy sacerdote, y tomo la misa en serio, especialmente la consagración. Es el corazón de todo, es el momento en que, creemos, ocurre el milagro, el momento de silencio absoluto, de reverencia total, o por lo menos, debería serlo. Estaba celebrando la misa del sábado, 7 de la noche, la iglesia casi vacía, tal vez 10 personas, la mayoría ancianas. El silencio era perfecto, estaba en el altar. Levanté la hostia, esto es mi cuerpo, y lo escuché. Jijiji. Me detuve. Una risa de niño, ahogada pero clara. Venía del costado de la iglesia. Miré a los fieles. Ningún niño. Doña Elvira, doña Beatriz, todos con la cabeza baja. No parecían haber escuchado. Lo ignoré. Debe venir de la calle. Levanté el cáliz. Este es el cáliz de mi sangre. Jeje. Brinqué. El sonido fue fuerte, inconfundible. El sonido de una mano pequeña golpeando el agua, y más risas. Sabía exactamente de dónde venía. Del baptisterio. El baptisterio es la sala lateral donde hacemos los bautizos, donde está la pila bautismal de mármol. La puerta estaba cerrada. Miré a mi monaguillo, Lucas, un chico de 12 años. Sus ojos estaban muy abiertos. Él también lo oyó. Terminé la consagración a toda prisa, con las manos temblando. Me incliné hacia Lucas y susurré: «Ve a ver, rápido. Debe ser el hijo del sacristán». Lucas, pálido, asintió. Salió del altar y caminó despacio hacia la puerta del baptisterio. La abrió un poco y se quedó congelado. No entró. Solo se quedó ahí, mirando. Y luego se dio la vuelta y corrió. Corrió de regreso al altar, tropezando con la sotana. «Padre», susurró agarrándome del brazo. «¿Qué pasa, Lucas? ¿Está el niño ahí?» «No hay nadie, padre», dijo, con los dientes castañeteando. «No hay nadie, pero... el agua. ¿Qué pasa con el agua?» «El agua en la pila se está moviendo sola, como si alguien se estuviera bañando en ella». Miré a los fieles. Nos observaban confundidos. Jejeje. Giggle. La risa volvió. Pero esta vez no vino del baptisterio. Vino del micrófono del altar. Terminé la misa en 5 minutos. Creo que rompí el récord mundial de comunión. Cerré la puerta del baptisterio. Le dije al sacristán que estaba en mantenimiento. No sé qué era eso, pero fuera lo que fuera, no parecía tener mucho respeto por lo sagrado. Y parece que solo quiere jugar. Los niños se ríen en el agua bendita burlándose de lo sagrado. Pero en Recife, Brasil, en una sacristía silenciosa, el eco no se burlaba. Era devoto. Y eso fue lo que lo hizo tan aterrador. Continuemos. Me llamo Tiago, o me llamaba. Bueno, todavía me llamo así. Pero ya no soy monaguillo. Fui monaguillo en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Recife, durante 3 años. Ya sabes, ayudante de misa. Me encantaba.
Me gustaba la rutina, encender las velas, balancear el incensario, y me gustaba la sacristía. La sacristía es el cuarto donde el padre y los monaguillos se visten. Está llena de armarios de madera oscura, huele a incienso viejo y a naftalina, y tiene un espejo antiguo, creo que vino de Portugal. El vidrio es grueso, oscuro, con manchas negras en el fondo. Distiende un poco las cosas. Siempre te ves más pálido y más flaco en él. Era sábado, misa de las 5 de la tarde. Llegaba tarde. Corrí a la sacristía. El padre Lima aún no había llegado. Estaba solo. Tomé mi sotana roja y la sobrepelliz blanca. Me vestí a toda prisa. El cuello me quedó torcido. Fui al espejo para arreglarlo. «Vamos, Tiago, rápido», murmuré. Estaba ahí, solo, acomodando el cuello de encaje blanco que siempre me daba comezón. La sala estaba en silencio. Podía escuchar la música del órgano empezando afuera. Terminé. Bajé las manos del cuello. ¿Y mi reflejo? No. Me quedé helado. Sentí que la sangre se me volvía agua fría. Yo estaba quieto, mis manos al costado del cuerpo. Pero en el espejo, las manos del otro, Tiago, seguían moviéndose. No podía respirar. Miré paralizado cómo mi reflejo terminaba de ajustar el cuello con una calma irritante. Él no tenía prisa. Terminó. Bajó las manos. Y entonces, levantó la cabeza. Despacio. Me miró. Desde dentro del espejo. Yo miraba a mi propio rostro, pero no era el mío. Su expresión estaba tranquila, serena, y sonrió. No fue una sonrisa de saludo, fue una sonrisa de «yo sé todo». Luego, el otro, Tiago, mi reflejo, lentamente, con una devoción que yo nunca tuve, levantó la mano derecha, hizo la señal de la cruz, perfecta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No esperé el amén. Grité tan fuerte que me raspó la garganta. Salté hacia atrás, choqué con un mueble de cálices y corrí. Corrí fuera de la sacristía, crucé el altar en medio de la música de entrada, bajé los escalones y no paré hasta llegar a mi casa. Ni siquiera me quité la sotana. Nunca regresé. El padre Lima llamó. Mis padres se enojaron. No me importó. ¿Cómo iba a explicarles? ¿Cómo les digo que huí porque mi reflejo rezó por mí? El reflejo de Tiago rezó, como si fuera una entidad propia, atrapada en el vidrio. Pero lo que este exorcista en Perú escuchó, no estaba rezando, estaba observando y estaba juzgando. Me llamo Padre Antonio. Soy lo que la diócesis llama investigador de fenómenos inusuales. La prensa me llama exorcista. Es un título sensacionalista. No trato con demonios de película. Trato con histeria, con enfermedad mental, con sugestión. El 99% de mi trabajo es psicología y oración estándar. Soy un burócrata espiritual. Pero existe ese 1%. Siempre sigo el protocolo. Visito el lugar, entrevisto a la familia y siempre, dejo una grabadora digital de alta sensibilidad encendida. No la uso para cazar fantasmas, sino para registrar mis propias palabras y asegurarme de que seguí el rito de liberación al pie de la letra. Es por mi propia protección legal y canónica. Estaba en una casa en Arequipa, un caso clásico. La familia decía que los objetos se movían, que olía a azufre, que había voces. Hice lo de siempre. Recé el rito, rocié agua bendita, ordené a las sombras que salieran en nombre de Dios. Lo de siempre. Esa noche estaba en mi oficina del seminario transcribiendo el audio. Es la parte aburrida. Me puse los audífonos. El audio estaba limpio. Escuchaba mis pasos en la casa. En nombre de Cristo, yo ordeno. Escuchaba el llanto de la madre al fondo. Escuchaba el viento golpeando la ventana. Todo normal. Estaba por apagarlo. La grabación había terminado. Solo quedaba lo que llamamos ruido ambiente. El silencio de la casa después de que terminé.
Subí el volumen solo para revisar los niveles, y lo oí, por debajo del ruido, un susurro. Retrocedí. Limpié el audio digitalmente, aumenté la ganancia, y ahí estaba. No era latín, no era un gruñido, era una voz, calma, inteligente, y estaba susurrando por debajo de mis propias oraciones, durante todo el ritual. Simplemente no podía oírla en ese momento, y no le hablaba a Dios, me hablaba a mí. Escuché mi voz grabada gritar, ¿quién eres? Y el susurro respondió, tranquilo, casi divertido, tú sabes quiénes somos. Mi voz grabada dijo, los expulso. El susurro contestó, no puedes expulsar lo que tú mismo invitaste. Me quedé helado. ¿Qué significaba eso? Pero fue la última parte, el final de la grabación, donde solo había silencio. En medio del ruido, el susurro habló una última vez. No fue al Padre, fue al hombre. Dijo, en un español perfecto, estás perdiendo tu tiempo, Francisco. Sabemos que ya no crees en esto. Francisco, ese es mi nombre de bautismo, el que me dio mi madre, el que no uso desde que entré al seminario hace 30 años. Pero no fue el nombre lo que me asustó, fue lo demás. Sabemos que ya no crees en esto. Era mi duda, esa duda secreta, fría, que todo sacerdote carga en la oscuridad de la noche. La duda que nunca confesé a nadie. No dormí esa noche. Tomé la grabadora digital, la llevé al patio del seminario y la quemé en un barril de metal hasta que se volvió plástico derretido. No sé quién o qué estaba en esa casa, pero me conocía a Francisco y sabía que yo tenía miedo de que tuviera razón. La voz en la grabación sabía el nombre verdadero del Padre, conocía su duda más profunda. Pero en nuestra historia final, los visitantes no tienen nombres, y no hablan, no lo necesitan. Vienen del aislamiento de las montañas de México. El fraile Damián es el único cuidador de una iglesia que ya fue olvidada por Dios, pero no por su congregación. Me llamo Damián. Soy fraile franciscano, y desde hace 20 años soy el único residente de la misión de San Gabriel, en la Sierra Madre. Mi vida es el viento y la piedra. Rezo en una iglesia que podría albergar a 500 personas, y lo hago solo. El mundo allá abajo olvidó que este lugar existe. Me gusta así. El silencio es mi compañero. Mi único trabajo, además de rezar, es el mantenimiento. Y así empezó todo, con el polvo. Cada mañana iba a barrer la nave principal, y los bancos, esos largos bancos de madera oscura, estaban sucios, pero no era polvo, era una capa fina de ceniza, ceniza gris y plateada. Es la piedra, me decía a mí mismo, el viejo calizo deshaciéndose con el viento de la noche. Durante meses fue solo eso, una rutina. Despertar, rezar, barrer las cenizas, rezar, comer. No me hacía preguntas, hasta la noche de la tormenta. No fue una lluvia cualquiera. Fue de esas tormentas que te hacen recordar el Antiguo Testamento. Un viento que gritaba, truenos que hacían temblar el suelo de piedra. Estaba en mi celda, leyendo a la luz de las velas, cuando lo escuché. El sonido de la gran puerta de la iglesia. La puerta principal, de roble, de 3 metros de alto y tan gruesa como un brazo. Una puerta que necesita 3 hombres para moverse. El viento no podía hacer eso. Mi primer pensamiento no fue lo sobrenatural, fue lo terrenal. Bandidos, ladrones de arte sacro, o quizá narcotraficantes buscando refugio. Y créeme, eso era mucho más aterrador que cualquier fantasma. No encendí la lámpara, no hice ruido. Salí de mi celda, pasé por el corredor oscuro y subí la escalera de caracol hasta el coro, el balcón superior donde está el órgano roto. Es el mejor lugar para ver toda la iglesia sin ser visto. Me recosté en el suelo de madera, en la oscuridad, y miré hacia abajo. La puerta de entrada estaba abierta de par en par, la lluvia y el viento entraban, y,
Ellos entraron, uno por uno. No eran hombres, no eran bandidos, eran figuras, siluetas, tal vez 12, todas con túnicas y capuchas oscuras y pesadas, como las de los monjes de órdenes muy antiguas. No caminaban, se deslizaban. No escuché un solo paso. El único sonido era el de la tormenta afuera. Entraron en la nave principal empapados no de lluvia sino de oscuridad, y uno por uno se sentaron en los bancos, uno aquí, otro 3 bancos atrás, otro del otro lado del pasillo. Se dispersaron, como lo haría una congregación normal, y entonces se quedaron sentados. Nada más. No rezaron, no cantaron, no hablaron. Solo se sentaron, con la cabeza baja, mirando hacia el altar, inmóviles como estatuas. Me quedé allá arriba. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. No podía moverme. Me daba miedo respirar. Esperé. La tormenta pasó. Salió la luna. Su luz blanca y fría entró por los vitrales y bañó las figuras sentadas. No se movieron, durante horas. Me quedé ahí, temblando de frío y de miedo, vigilando a la congregación más extraña del mundo. Debí quedarme dormido, agotado, con la cara contra la madera. Desperté por algo en el rostro. Luz, el sol. El primer rayo del amanecer entraba por el vitral principal, la roseta. Me levanté, desesperado. ¡Siguen ahí! El rayo de sol, cálido y dorado, tocó el hombro de la primera figura, en el banco delantero. Y lo vi. La figura no gritó, no se quemó, solo suspiró. Un sonido. Uno solo, como hojas secas aplastándose. Y donde la luz tocó, la figura empezó a deshacerse. El capucho, los hombros, se disolvieron en el aire, y el resto cayó, colapsó sobre el banco como un abrigo vacío, y luego se volvió cenizas. Me quedé mirando paralizado. El sol siguió subiendo. El rayo de luz se movió. Tocó a la siguiente figura. Suspiro. Colapso. Cenizas. Tocó a la siguiente, y a la siguiente, como si el sol estuviera dando la comunión, una por una. En 10 minutos la iglesia estaba vacía, excepto por las 12 montañas de ceniza plateada, cada una en su banco. Bajé. Me quedé en medio del pasillo. El aire olía a chimenea apagada. Ya no tenía miedo. No sé quiénes son. ¿Monjes fundadores? ¿Almas perdidas en la sierra? ¿Pecadores esperando absolución? No lo sé. Y no pregunto. Ya no barro las cenizas, ¿para qué? Regresan cada noche, soy un fraile. Hice voto de soledad. Pero la verdad es que, durante 20 años, recé en una iglesia vacía. Ahora está llena. Y debo decir que son la congregación más fiel que he tenido. 12 historias, 12 lugares de piedra, 12 ecos que se niegan a desaparecer. Construimos catedrales y monasterios como faros de fe, fortalezas contra la oscuridad del mundo, pero olvidamos que están hechos de piedra, y la piedra tiene memoria. Son como baterías espirituales, cargadas por siglos de devoción intensa, sí, pero también por el miedo, la culpa, la desesperación de confesiones susurradas en la oscuridad, por la tristeza de una monja perdida en la nieve y por la duda de un exorcista. Buscamos esos lugares para encontrar silencio, pero el silencio nunca está vacío. La próxima vez que entres en una iglesia antigua y vacía, y el aire se sienta pesado, la próxima vez que el silencio parezca total, escucha con más atención. Tal vez no estés interrumpiendo nada. Tal vez solo te estés uniendo a la misa que nunca termina.